Vamos a dar inicio, pues. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios. Soberano Dios y Padre, que nos has hecho hijos por medio de Cristo. Señor, por medio de esa obra completa, de ese sacrificio en la cruz, y por medio de tu Espíritu por el cual has llamado efectivamente con el mensaje de tu Evangelio y nos has traspasado de las tinieblas a tu luz admirable, gracias a Cristo, al poder de tu Espíritu, al poder de tu Evangelio, a tu gracia inexplicable, a tu gloriosa gracia, Señor. Y ahora nos das la oportunidad de reunirnos, de sentarnos a tus pies, a tu palabra, alrededor de tu palabra, a aprender más, adorarte mejor, a conocer más a Cristo, a tener más comunión con Él. Te damos gracias, Señor. En Él te damos gracias. Amén. Bien. Libro de los Salmos. ¿Cómo les fue con la lectura? Fumigados. Sí. Sí. Esa es la palabra, creo. Una lectura muy larga, la más larga de todo el Antiguo, de toda la Biblia, de hecho. Libro de los Salmos. Ok, entonces vamos a hablar acerca del libro de los Salmos y voy a hacer referencia principalmente a la Biblia MacArthur y también al panorama del Antiguo Testamento de Lazar, Hubbard y Bush. Aprovechando que tenemos aquí la Biblia de estudio, lo iba a abrir en mi iPad, pero dicen en el norte que tiene. Bien, el libro de los Salmos. Como vieron, como pudieron leer y constatar, miren, hay libros donde podemos hacer un bosquejo y podemos decir, por ejemplo, Job. El bosquejo de Job, ¿de qué se trata? Bueno, presentación, capítulo 1, capítulo 2, estoy hablando de Job y hay una presentación. Luego, capítulos 3 al capítulo 38, los discursos de Job y los discursos de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, y al último Eliú. Y todos los capítulos del 3 al 38. Última sección, habla el Señor. Y capítulo 42, cierre. Ahí está, un bosquejo. Ya lo dividimos en partes. El libro de los Salmos no lo podemos dividir en un bosquejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene gran diversidad de temas. Fíjense, ¿cuál es el tema en Job? ¿Cuál es el tema principal? Podemos decir que en Job el tema principal es la soberanía de Dios en el sufrimiento, ¿sí? La libertad de Dios, lo veíamos también la vez pasada, la libertad de Dios en su creación. Él actúa libremente, hace sufrir libremente o hace gozar libremente y no se le puede decir nada. Ese es el tema principal en Job. En Salmos, ¿cuál es el tema principal? Podemos decir que es adoración, pero también tenemos los salmos, por ejemplo, Jehová, los enemigos se reúnen contra mí. Estoy tratando de parafrasear, descarga sobre ellos tu ira, ¿sí? Entonces, adoración sí es una gran pieza del libro de los Salmos, y ahorita que vaya a la conclusión de la clase, sí vamos a concluir que el tema principal es adoración, sí lo es. Pero el libro de los Salmos se reparte en muchos temas. Hay salmos que hablan, por ejemplo, del Mesías.
Hay salmos que hablan de la venganza contra los enemigos. Hay salmos que hablan acerca de la creación y Dios creando la naturaleza, como el Salmo 19. Hay salmos que hablan de la historia de Israel, como el Salmo 78. ¿Sí? Hay una gran diversidad de temas dentro del libro de los salmos. Sí, vamos a llegar al final ahorita de la clase a que el tema global, ¿sí?, del libro de los salmos es adoración al Señor. Pero en cuanto a los subtemas, no tenemos como que un bosquejo por la gran diversidad de temas que son. ¿Ok? Bien, el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, ya quedamos que no tenemos un bosquejo, tenemos una división de los libros. Tenemos 5 libros. ¿Se toparon con eso? Libro 1, Salmo 1, ¿sí? La bienaventuranza de los justos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Libro 2, Salmo 41. Libro 3, Salmo, y así sucesivamente, no me lo sé de memoria. Pero son 5 grupos de salmos y lo llaman libro 1, libro 1, libro 2, libro 3, 4 y 5. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Y la pregunta es, ¿cómo se generó esa división y por qué? ¿Por qué son 5 libros? ¿Por qué son 150 salmos y por qué no son 200? ¿Por qué no son 30? ¿Por qué son 150 en 5 libros? ¿Por qué? Esa pregunta es muy interesante. Miren, resulta, mis hermanos, esto lo consulté en este libro del judaísmo que se llama el Talmud. El Talmud. Dice la tradición talmúdica que los ancianos del pueblo de Israel definieron que era necesario que en la sinagoga, una vez por semana, se leyera todo el Pentateuco, que se leyera Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que se leyera los 5 libros cada 3 años. ¿Sí? Es decir, dijeron, bueno, Génesis es el más largo, lo vamos a leer en un año. Éxodo lo vamos a leer en 6 meses. Números en 6 meses. Levítico en 6 y Deuteronomio en 6. ¿Sí? Más o menos es la división así como quedó. Lo que hicieron es, dividieron el Pentateuco en pedacitos para poder leerlo cada día de la sinagoga. Así como nosotros, fíjense qué interesante, así como nosotros seguimos expositivamente series de los libros de la Biblia como Efesios, con Cristian, como Juan, conmigo, como la vez pasada Romanos, ¿sí? Así también ellos leían todo el Pentateuco, los judíos antiguos leían todo el Pentateuco durante 3 años, ¿sí? Y lo comentaban. Y esas eran sus reuniones de estudio en la sinagoga. Agarraban un pedacito de Génesis, vamos a decir capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 y 5, una sección el primer sábado, y después al siguiente sábado capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, al siguiente sábado del 15 al 20 y así sucesivamente. Bueno, mis hermanos, para no hacer el cuento largo, esos 3 años, al final de cuentas, ¿sí?, eran como 150 reuniones, eran 153 reuniones para leer el Pentateuco en 3 años. Algunos estudiosos creen, y yo estoy de acuerdo, que el libro de los Salmos se formó con 150 salmos porque escogieron un salmo para leer cada reunión antes de empezar con la lectura del Pentateuco. Entonces, buenas tardes, vamos a empezar con la lectura del Pentateuco. Hoy vamos a empezar de nuevo con Génesis, así que vamos a agarrar un salmo, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Y por eso se piensa que hay 150 salmos, precisamente porque fue para seguir a la lectura del Pentateuco. Y por eso se piensa que son 5 libros de salmos,
porque un libro era para Génesis, un libro era para Éxodo, un libro era para el Levítico y así sucesivamente. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con esa teoría, me hace sentido, pero no hay nada escrito en piedra y la Escritura no nos habla acerca de eso. Bueno, eso acerca de el bosquejo y la forma del libro de los Salmos y la división del libro de los Salmos. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca del interior. El título del libro. El título Salmos no es el título original, no es el título original del libro. El libro es judío, es hebreo, y el título original fue Tehilim, cantos, canciones, alabanzas, de hecho, Tehilim, alabanzas, sino que con las traducciones, con la Septuaginta, con la Vulgata, etcétera, tomó otros nombres y tomó nombres griegos, que es lo que conocemos como Salmos, que proviene de un nombre griego, y Salterio, que también proviene de un nombre griego. Bueno, eso en cuanto al nombre. Autor y fecha. ¿Quién es el autor de los Salmos? Tiene muchos autores. Definitivamente es el Espíritu Santo, pero el 50% de los Salmos fue escrito por el rey David. Y luego tenemos otra porción escrito por los hijos de Coré, otra porción escrito por los hijos de Asaf o Asaf mismo, otra porción escrito por Salomón, otra por Moisés y probablemente otra por Esdras. Entonces son muchos autores en el libro de los Salmos. De hecho, hay una gran parte de los Salmos que no tiene autor, entonces pues no sabemos quién lo escribió, son anónimos hasta ahorita. ¿Qué más acerca de los autores? Bueno, el primer autor es Moisés y el último autor tal vez es Esdras, y vamos a ver por qué. Moisés. Estamos de acuerdo que Moisés escribió por lo menos un salmo. El Salmo 90 fue escrito por Moisés. Y si Moisés lo escribió, estamos hablando de que ese salmo se escribió alrededor del año 1410. Que fue el año cuando salieron de Egipto los israelitas y se escribió el Antiguo Testamento. Entonces, estamos hablando de que el más antiguo de los salmos data de 1410 aproximadamente. Luego, cuando hablamos de un salmo, por ejemplo, el Salmo 137, que es, habla del exilio babilónico, durante el exilio, y tenemos otro, que ahorita no me acuerdo el número, que nos habla después del exilio. Si estamos hablando durante y después del exilio, ya estamos hablando del año 450 a 400 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de un periodo de casi 1000 años donde se escribieron los 150 salmos. Y se piensa que en ese periodo exílico lo escribió Esdras, que fue el principal escriba, ¿sí?, del exilio. Entonces, estamos hablando de un periodo de 1000 años aproximadamente. Eso en cuanto a los autores y a las fechas. El contexto histórico, bueno, ya dijimos un poco. Algunos escribieron con la salida de Egipto, otros escribieron por el rey David como oración personal, cuando estaba siendo perseguido por Absalón, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, y los escribió en oración. Luego, cuando Dios lo libró del peligro, también escribió salmos. Hablamos de David, hablamos de los hijos de Coré y de Asaf, que escribieron salmos para la congregación. Fíjense cómo hay salmos personales y hay salmos para la congregación. Hay unos que son oraciones personales: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y luego hay salmos que son para leerlos en público, como decir: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de salmos. El contexto histórico es muy variado, algunos en oración personal y otros en oración corporativa, pero en adoración, al final de cuentas, como dice hermana Sarita. Tengo un punto más, tengo muchos puntos, Salmos es inagotable, pero hay un punto que quiero mencionar que estaba estudiando ayer en Hubbard, Lazar y Bush, que es el siguiente, que es acerca de la
El impacto teológico del libro, fíjense, voy a mencionar esto que es muy interesante. Bueno, no me sale esto de la tecnología, pero bueno, miren, el libro de los Salmos. En los tiempos antiguos, en Israel, se acostumbraba que los hombres se congregaban cada semana a leer las Escrituras y a escuchar a los maestros comentar las Escrituras. Entonces, entraban en la sinagoga y se abrían los rollos. ¿Se acuerda en Lucas cuando el Señor Jesús entra a la sinagoga, le entregan el rollo, porque no lo manejaba cualquiera, le entregaron el rollo y él encontró el lugar de Isaías que decía, ¿sí? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha traído para anunciar buenas nuevas, ¿sí? Bueno, entonces así funcionaba la dinámica. Le entregaban el rollo, abrían el rollo y se les daba lectura y luego lo comentaban. El Señor Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. Bueno, pero los libros se quedaban allí en la sinagoga, los rollos. Tú no agarrabas tu rollo y te lo llevabas a tu casa, ¿sí? Entonces, en las casas, como decir, ahora nosotros tenemos Biblias, aquí hay 2 Biblias de estudio, ahí hay 4 para las bancas y bueno, en la casa usted tiene 1, 2, 3, 4, 5 Biblias, etcétera, etcétera, o una. En ese entonces en Israel no. Entonces, ¿qué sucede? Dijimos que se leían los salmos antes de empezar y seguramente, mis hermanos, seguramente el libro de los salmos era algo que estaba muy adentro de la mente de los judíos. Por ejemplo, en los evangelios, uno de los libros más citados en los evangelios por el Señor Jesús y por los apóstoles, ¿cuál fue? El libro de los salmos. Entonces, el libro de los Salmos era algo que estaba muy presente en la mente judía israelita de aquel entonces. No podían tener las Biblias, los rollos en sus casas, pero podían aprender los salmos. La mayoría de ustedes son de una generación, por lo menos de mi generación o más para atrás. ¿Se acuerdan ustedes que antes nos aprendíamos los números de teléfono de memoria? Las direcciones, los nombres, los cumpleaños. Ahora todo es el celular, pero antes usábamos la memoria mucho, ¿sí? Y seguramente ustedes vieron a sus padres o a sus ancestros que usaban todavía más la memoria. Y empezaban a contarles las historias y de memoria, y así transmitían el conocimiento de memoria, tradición oral. Bueno, y tenían una gran capacidad de memorizar. Mi mamá se aprendía los poemas a la primera oída y de memoria. Así estaban de ejercitados en aquel entonces. Entonces, podríamos decir que la gente en los tiempos de Jesús y antes aprendían los salmos fácilmente de memoria y estaban en su mente. Eso explicaría, por ejemplo, por qué algunos salmos se escribieron con el alfabeto hebreo. Si lo escribes con el alfabeto, cuando estabas en la escuela y te hacías tu nombre, por ejemplo, Sara, y te hacías un acróstico, Sara, y será el día en que, no sé, y luego, el amor es la palabra que une a este mundo, y R, y reír es no sé, o sea, un acróstico, eso es un acróstico. Los salmos, muchos de ellos están escritos en acróstico, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, G, todo el alfabeto, 22 letras en hebreo, seguramente para aprendérselos más fácil, como el Salmo 119, que es un mega acróstico, Aleph. De hecho, en sus Biblias está Aleph, y luego Bet, y luego Gimel, y así todas las letras del alfabeto. Y es más fácil memorizarlo. Entonces, el libro de los Salmos estaba muy presente en la mente, en la vida, en la memoria de los judíos, hebreos, israelitas de aquel entonces, y esa parte es muy importante. Estaba en sus memorias. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué es muy importante?
Fíjense, si un hombre de aquellos tiempos tuviera solamente en sus manos el libro de los Salmos y no tuviera los otros libros de la Biblia, solamente con el libro de los Salmos hubiera podido entender la teología de la Biblia de aquel entonces. Por ejemplo, el libro de Génesis nos habla de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Y tenemos por lo menos 2 salmos que nos hablan de la creación. ¿Sí? Salmo 19 nos habla de la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 78 que nos habla de todas las obras también de la creación, 78 si no me equivoco. Si hablamos, por ejemplo, de Éxodo, que Dios levantó a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, he aquí que mi pueblo clama y he oído su clamor. Irás a Faraón y le dirás, deja ir a mi pueblo. Y después vas a salir y los sacaré con mano poderosa, con brazo extendido y mano poderosa. Y verán mis obras y reconocerán que yo soy Jehová. Y tenemos salmos que cuentan la historia de la salida de Egipto, de Éxodo. ¿Sí? Luego, tenemos, por ejemplo, tenemos el lugar tan especial que tiene la palabra de Dios como la fuente de autoridad, que la vemos por ejemplo, cuando Dios le da a Moisés el libro de la ley, que lo vemos la ley en Levítico, la ley en Números, vemos la repetición de la ley en Deuteronomio, y tenemos salmos que nos hablan de la ley. Por ejemplo, el Salmo 119 es una exaltación de la palabra de Dios. Quiere decir, mis hermanos, que una persona que no podía tener la Biblia o los rollos o la Torá en su casa, pero tenía en su mente los salmos, prácticamente tenía la teología que necesitaba tener. Eso es bien importante, es bien importante. Un israelita podía relacionarse con Dios, podía orar a Dios, podía conocer historia de Dios gracias a la guía de los salmos. Es que yo no sé cómo orar, papá. Vamos al libro de los Salmos. Mira, apréndete este salmo. Respóndeme cuando clamo, oh Jehová, y atiende a la voz de mi súplica. Y el niño aprende cómo orar. ¿Se fijan cómo el libro de los Salmos es tan completo que enseña al pueblo historia, adoración, palabra de Dios, pero sobre todo a relacionarse con Dios? Eso es lo que andaba buscando en mis apuntes que hice ayer de Hubbard. Por eso, mis hermanos, paréntesis, aquí quiero hacer un paréntesis para nosotros. Fíjense cómo era de importante lo que escuchaban o lo que cantaban en aquellos tiempos. Era tan importante lo que cantaban en aquellos tiempos que eso era pensar correctamente acerca de Dios. Y eso es importante para nosotros también, hermanos. El día de hoy estamos atascados de música, ¿sí? De música cristiana. Ya se ganan los Grammys, como Marcos Witt, que tiene ganados no sé cuántos Grammys, pero dije Marcos Witt, lo dije o lo pensé. Se ríe Cristian. Sí, lo dije. Y qué desafortunado. O sea, fíjense cómo algo tan exquisito como el libro de los Salmos, que nos hablan de quién es Dios, cómo nos relacionamos a Él, ¿sí? Y cómo degradamos tanto como Marcos Witt, que habla, o sea, que no se entiende si es cristiano o no es cristiano. Entonces, estamos tan atascados de música cristiana, mis hermanos, que es importante que seamos selectivos con lo que escuchamos. Selectivos con lo que escuchamos, para tener una idea clara de quién es Dios,
para tener una idea clara de qué ha hecho Dios, para tener una idea clara acerca de cómo relacionarnos, cómo nos relacionamos, cómo adoramos a Dios. Es importante ser bien selectivos con la música que escuchamos. Fíjense, por eso una iglesia no puede poner, ay, al que canta bonito, al que toca bien. Cristian y yo no cantamos bonito. Bueno, él canta muy bien, tiene una voz muy potente, ¿sí? Pero no ponemos al que canta bonito o al que sabe tocar, ¡ay, a la alabanza de volada! ¿Han visto eso? Sí, lo han vivido. ¡Ay, la niña canta bonito! ¡Pónganle la alabanza! No, hermanos, no. Sino que se hace una selección cuidadosa. De preferencia un pastor, un hombre estudioso, un hombre fiel, ¿sí? Que haga una correcta selección. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes van a aprender, van a cantar, van a consumir. A estas alturas ustedes ya pueden ser selectivos con la música que escuchan, la música cristiana. Que hablen realmente de quién es Dios, qué ha hecho, cómo relacionarnos con Él, cómo lo adoramos, así como el libro de los Salmos, como lo que leyeron en Salmos, ¿sí? Estoy de acuerdo en que el libro de los Salmos se escribió para los judíos israelitas de aquel tiempo. Y de hecho, sí, o sea, está escrito para personas en aquel tiempo, con la Biblia que se habría escrito en aquel tiempo. Todavía el Señor Jesús no se había manifestado, todavía no teníamos el Nuevo Testamento, solamente teníamos el Antiguo, solamente teníamos la ley. Estoy de acuerdo que el Salmo se escribió para ese grupo de creyentes en la antigüedad, y por eso nosotros no podemos decir, Señor, guárdame de mis enemigos, destrúyelos, ¿sí? Cierra sus bocas, pon delante de ellos, ¿sí? No podemos orar así porque el Nuevo Testamento ya no nos enseña eso. Entonces, vamos a decir entonces el libro de los Salmos ya no funciona para los creyentes nuevos. No, sí funciona. Les voy a poner un ejemplo. Aquí cantamos Salmo 34. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todo mi temor. ¿Sí? Radiantes son los que a Él ven, vergüenza no hallarán, engrandecer y todo eso. Entonces, sí hay porciones del libro de los Salmos que aquí las cantamos porque a la luz ya de la cruz, a la luz del Nuevo Testamento, por supuesto que las podemos todavía abrazar. Y miren, hermanos, es un mandato, de hecho, es una exhortación del Nuevo Testamento que cantemos salmos, himnos, cánticos espirituales. Pablo en Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed ¿qué? Lo vimos hace como un mes con Cristian. Sed llenos del Espíritu Santo, cantando, ¿sí?, en vuestros corazones con himnos, cánticos, himnos, salmos y cánticos espirituales en vuestros corazones. Entonces la palabra misma de Dios, el Nuevo Testamento, nos exhorta a llenar nuestra mente con el libro de los Salmos. ¿Alguno está alegre entre vosotros? ¿Qué dice Santiago? Sí. Ah, bueno, ¿está alegre, hermano? Sí. Cante alabanzas. ¿De dónde las va a sacar? ¡Tarán! Sí, de su Biblia. Claro, claro. Entonces, es importante, es muy importante, mis hermanos, porque es nuestra adoración al Señor, y con esto termino. El libro de los Salmos, efectivamente, como mencionó hermanita Sara, el propósito general del libro de los Salmos es que el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios, el pueblo de los creyentes, dentro de este marco del reino, ¿se acuerdan que hemos hablado mucho acerca del reino? ¿Sí? Es que el pueblo de Dios aprenda a relacionarse con su rey en adoración. El propósito del libro de Salmos es que el pueblo de Dios aprenda a relacionarse con su rey en adoración. Ese es el propósito central del libro de Salmos, ¿sí? En fin, no tiene fin el libro de Salmos.
Si ahorita le rasco vamos a sacar más, pero ya se acabó el tiempo. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Y la próxima vez, mis hermanos, la próxima vez vamos a ir al siguiente libro, que ya se le va a hacer a usted como nada, ¿sí? Póngame lo que sea. ¿Sí? Vamos a leer el libro de Proverbios. El libro de Proverbios. Dentro de 15 días vamos a traer leído el libro de Proverbios, la sabiduría de Dios, la vida práctica. ¿Qué nos enseña Dios acerca de la vida práctica en su reino? Bien, eso sería todo. Bueno, es que hay más, y le rasco va a sacar más, pero bueno, por hoy es suficiente, hermanos. Muchas gracias y oremos. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de pasar un momento a asomarnos a tu libro de adoración. Te damos muchas gracias y gracias, Señor, porque marcas nuestros corazones con cánticos, con libros, con himnos, y tú provocas este canto en nuestros corazones, nos haces adorarte, nos haces cantar. Cuando hay queja, a quejarnos y derramar nuestro corazón delante de ti. Cuando hay agradecimiento, agradecer como es digno de tu glorioso nombre. Y así en cada situación, cuando hay tribulación, cuando hay alegría, cuando hay remanso en el corazón, todo ello expresado en tu libro precioso que nos guía a adorarte a ti, Señor, como es debido, conforme a tu voluntad. Te damos muchas gracias, Señor, por esa gracia que nos concedes en el libro más grande de tu Escritura, Señor, acerca de cómo adorarte, cómo acercarnos a ti, a tu presencia. Gracias en Cristo Jesús. Amén.